Para este video hice una colaboración con el canal de Rosetta que me hizo, bueno, Rosetta, que me corrija si me equivoco, que hizo el favor de hacer esta fabulosa simulación en GeoGebra, que nos servirá para ilustrar un poco el método de exhaustión. Si quieren saber cómo se hizo, vayan a su canal y suscríbanse, porque aparte de eso tendrá muchas sorpresas y aparte que está iniciando lo que es un ciclo para que empiecen a aprender Python, orientado a su carrera de matemáticas, más que todo análisis numérico y estadística. Así que sin más, vamos a ver la simulación. Muy bien, jóvenes, para continuar con el método de exhaustión e ilustrarlo un poco más, les traigo esta genial interacción en donde vamos a usarla después para encontrar lo que es el área del segmento de parábola utilizando las ideas básicas de Euclides. Como podemos observar aquí en nuestra parte derecha tenemos lo que es un deslizador, que este deslizador lo que hace es aumentar el número de rectángulos, tanto inferiores como superiores, para poder abarcar lo que es el segmento de parábola. ¿Sí? Y podemos observar en la parte inferior que tenemos la suma de las áreas de los rectángulos superiores y de los rectángulos inferiores. Si nosotros arrancamos esta simulación, podemos ir observando poco a poco cómo esos rectángulos se van incrementando, tanto los inferiores como los superiores, convirtiéndose primero en línea y después en un área sombreada. ¿Sí? Y podemos ver cómo tomamos el camino inverso. Pueden observar aquí en la parte inferior cómo las sumas se van aproximando, cómo la suma superior cada vez se va haciendo más pequeña y cómo la suma inferior se va haciendo cada vez más grande. Esto nos hace recordar las palabras de nuestro querido Bonaventura Cavalieri, en donde decía efectivamente que un tejido se compone de hilos, como una sarta de cuentas. Y en efecto, jóvenes, primero tenemos unos rectángulos que después se convierten en líneas y que por último llegan a ser un área sombreada. Muy bien, ahora vamos a ver cómo encontraremos, usando la anterior simulación y las hipótesis que nos da, el área de segmento de parábola utilizando justamente los postulados de Euclides. Para comenzar, fijémonos que partiremos de lo mismo anteriormente, es decir, que el ancho de los rectángulos cada uno es b sobre n. Todos tendrán la misma base, para poder tener más facilidad al momento de resolver. Y las imágenes de cada uno de esos puntos estarán dadas por esta forma kb cuadrado sobre n cuadrado. Muy bien, entonces ya partiendo de esto, fijémonos que los rectángulos inferiores terminan a la izquierda, por lo tanto su terminación va a ser dada en n-1. ¿Está bien? Mientras que si tomamos en cuenta lo que son los rectángulos superiores, van a terminar en n, ya que estamos tomando los puntos a la derecha. Partiendo de estas hipótesis, empezamos a hacer la demostración, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, anteriormente, la suma inferior va a ser menor o igual que el área del segmento que queremos encontrar y va a ser menor o igual que la suma superior. Entonces, ¿cómo representamos la suma inferior y la suma superior? Muy bien, entonces vamos a empezar a utilizar las sumatorias y decimos que la suma inferior es igual a la sumatoria desde k es igual a 1 y terminamos en n-1, como habíamos dicho anteriormente, de b sub n, de la base, que es b sub n, por k cuadrado, b cuadrado, sobre n cuadrado. Entonces, pasamos a simplificar esos términos y obtenemos esto, ¿verdad? K cubo, b cubo sobre n cubo, b cubo sobre n cubo son constantes, los sacamos y obtenemos esta sumatoria. La suma superior es similar, ¿sí? Con la única diferencia que la suma superior termina en n. Entonces procedemos a sacarlo, ¿verdad? No hacemos las simplificaciones porque son exactamente la misma, con la única diferencia que una termina en n-1 y otra en n. Recordemos lo que habíamos dicho de los rectángulos, donde terminaba, uno tomaba a la izquierda y otro a la derecha. Entonces vamos a centrarnos en el sumatorio, ¿verdad? Centrarnos en el sumatorio, encontramos lo siguiente, ¿verdad? Que esta es la suma de los cuadrados, ¿sí? Y la sumatoria de los cuadrados de k es igual a 1 hasta n es igual a esta expresión que tenemos aquí. El cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. Ahora bien, el problema del sumatorio inferior. El sumatorio inferior empieza en 1 y termina en n-1. Entonces recurrimos a la vieja confiable, ¿verdad? Desarrollamos la suma
y encontramos que la suma de esto, ¿verdad? Si se fijan en n-1, la suma de esto es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más, pero termina en n-1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, a la vieja confiable, ¿verdad? Sumamos y restamos el mismo término. Y si nos fijamos, esto de aquí, esto que hemos obtenido acá, es la sumatoria que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Entonces esto es n cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sextos, ¿verdad? Menos n cuadrado. Le simplificamos, ¿verdad? N cuadrado medios menos n cuadrado y obtenemos esta expresión. Muy fácil. Vamos a trasladarnos aquí para continuar porque la pizarra se nos ha quedado corta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir simplificando esas expresiones y vamos a ver entonces, ¿verdad? Esas desigualdades que habíamos obtenido anteriormente, cómo quedan. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La suma inferior es menor igual que el área, es menor igual que la suma superior. No olvidemos eso, ¿verdad? Eso debemos tenerlo muy claro nosotros. Entonces tenemos que la suma inferior es, encontramos esta expresión, debe ser menor o igual que el área y debe ser menor o igual que esto, ¿verdad? Esta otra expresión que habíamos obtenido anteriormente. ¿Cómo hacemos para encontrar el resto, verdad? Recuerden lo que habíamos obtenido los sumatorios anteriormente, que más adelante les dejaré la pizarra completa. Obtenemos que es esto, ¿verdad? Estas expresiones que habíamos obtenido anteriormente, b cubo sobre n cubo por n cubo 6 menos n cuadrado 2 más n sextos, ¿verdad? Menor o igual que el área y eso va a ser menor o igual que b cubo sobre n cubo 6 más n cuadrado 2 más n sextos. Muy bien, ¿vieron? Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver. Si recordamos, las sumas inferiores crecen tanto que llegan a un valor máximo y las superiores disminuyen que llegan a un valor mínimo. Entonces vamos a trabajar con las desigualdades. Recuerden la simulación anteriormente. Les dejo el canal de mi amigo aquí para que lo consulten, para que vean que es lo que les digo es cierto. Entonces trabajamos con las desigualdades. 3n cuadrado mayor o igual que n para todo n mayor o igual que 0. Eso es muy cierto, ¿verdad? Entonces dividimos por 6 y se va a mantener la desigualdad porque 6 es un número positivo. Repasen las propiedades de las desigualdades, simplificamos las expresiones, obtenemos esto. Y por último, vamos a multiplicar por negativo 1 y la desigualdad se invierte, ¿sí? Pasamos el negativo n sextos a sumar y sumamos n cubo medios a ambos, n cubo tercios, perdón, a ambos lados de la desigualdad, ¿verdad? Entonces tenemos ese resultado. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la otra desigualdad, pero ya veremos para qué nos servirá estas desigualdades más adelante. Vamos con la desigualdad por el otro lado. Vamos a ver. Tenemos que n cubo tercio va a ser menor o igual que, bueno, si n cubo tercio le sumo otra cantidad de números positivos, siempre va a ser menor o igual. Una propiedad que pueden corroborar, pero entonces yo le puedo sumar n cuadrado medios más n sextos, ¿verdad? Y ya, la desigualdad se va a mantener. El ejemplo que les ponía, eso es para todo n mayor o igual que 0, que ustedes tienen 5, va a ser menor o igual que 5 más 3. ¿Sí? Es lógico, ¿verdad? Estoy sumando más números positivos. Muy bien, entonces tenemos estas desigualdades y utilizando la transitividad obtenemos lo siguiente, porque ustedes se fijan, toda esta expresión es menor que n cubo es menor que todo esto y obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Las siguientes desigualdades. N cubo tercios menor o igual que n cubo tercios más sextos n cuadrado 2 más n sextos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy bien. Continuando con esto, vamos a movernos un poquito, ¿verdad? Para poder hacer un poco de espacio. Nos movemos más y más. Ok, lo que quiero de esto es que nos den las desigualdades anteriores, porque quiero llegar a la desigualdad anterior. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a ver un poco cómo llegamos a esa desigualdad. Vamos a ver, nos movemos y bueno. Entonces empecemos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué queremos? Recordemos. Queremos exactamente que sean iguales que sean iguales a las desigualdades que obtuvimos anteriormente, o a las sumatorias en este caso. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor, si se fijan, b cubo sobre n cubo, ¿sí? Multiplicamos toda la desigualdad y aquí b cubo sobre n cubo es mayor o igual que 0, recuerden, ¿verdad? Porque estamos con 0b. Entonces vamos a ver y obtenemos esto, ¿verdad? Al multiplicar esto menor o igual que b cubo sobre n cubo. Estamos trabajando con la desigualdad anterior, ¿verdad? No nos hemos movido de ahí todavía. B cubo sobre n cubo por n cubo tercio más n cuadrado medio más n sexto. Muy bien. Muy bien. Entonces miren bien. Aquí puedo ir cancelando ciertos factores. ¿Sí? Puedo ir cancelando ciertos factores. Cancelo en el cubo en el caso de la expresión en el medio. Entonces vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, esto es la suma inferior. Y esto es la suma superior. Por lo que podemos concluir lo siguiente, que la suma inferior va a ser menor o igual que b cubo sobre 3, que va a ser menor o igual que la suma superior. Entonces, ya esto nos ha demostrado, ¿verdad? Entonces, podemos deducir de esta serie de desigualdades lo siguiente, ¿verdad? Que por lo tanto, el área del segmento de parábola, en este caso representado por x cuadrado, o sea, el área de 0 a b de x cuadrado de x, recuerden que ya hemos discutido esta notación, es igual a b cubo sobre 3. Y así queda demostrado. Les dejo la pizarra completa para que la puedan ver, le puedan tomar captura. ¿Sí? Si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse, denle like y denle like al canal de mi amigo que se los he dejado por ahí en la descripción del video. Y muchísimas gracias por atender. Hasta pronto.